Muy bien, vamos a volver a leer Romanos 8, versículo 28 al 30. Obviamente, estos textos que estamos mirando son extremadamente profundos, quizás apuntando a lo que Pablo dice en Romanos 11, versículo 33 al 36, cuando dice: "Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Sabemos", dice Pablo, "que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció", que fue el tema que miramos la semana pasada, la presciencia de Dios, "también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo". Y hemos mencionado esa frase en relación a la santificación. Vamos a estar mirando algo de eso hoy. Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que esa frase tiene que ver con preeminencia. "Y a los que predestinó, a estos también llamó". Es específico el llamado, como ven ahí, porque llama a los que predestina. Hay un llamado general, como hemos visto y estudiamos en las Escrituras, pero el llamado eficaz a los que Él predestinó. "A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó". Vamos a orar. Padre, gracias por esta gloriosa mañana de resurrección y gracias por este tiempo juntos. Guía nuestros pensamientos esta mañana. Tú sabes que necesitamos siempre la unción de lo alto, el denuedo de tu Espíritu. Somos vasijas de barro, tú lo sabes. No hay nada que podamos decir en oración que tú ya no lo sepas. Tú te acuerdas de que somos polvo, somos débiles, insuficientes. Por eso el apóstol dijo: "¿Quién es suficiente para estas cosas?". Y nosotros, hombres meramente temporales, que perecemos, hablar acerca de tu grandeza es una insuficiencia total. Por eso pedimos que estés supliendo a nuestra necesidad, obrando a través de tu Espíritu en nuestros corazones, y que el Maestro de esta mañana sea el Espíritu de Dios a través de la voz de tu siervo, para que tu pueblo pueda ser consolado, confortado y edificado. Que ese sea el ministerio esta mañana de tu palabra a los corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, Pablo menciona aquí 5 eslabones que hemos mencionado: el de la presciencia de Dios, o el saber de antemano; la predestinación, un tema que solamente pertenece a Cristo y a los creyentes, que ahora lo vamos a mirar. Se menciona 6 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, y siempre en relación, 2 veces en relación a Cristo, 4 veces en relación a los santos. El llamado, que obviamente este es el llamamiento eficaz que ya hemos mirado. La justificación, que Pablo lo introduce desde el capítulo 3 de Romanos hasta el capítulo 5. Y bueno, la glorificación, que otra vez es un obrar de Dios que tiene que ver con el futuro. Estos eslabones: la presciencia de Dios en la eternidad pasada, la glorificación de Dios, como dijimos la semana pasada. Hermoso. La glorificación es la obra futura de Dios, o la eternidad futura. Antes de introducir el tema de la predestinación, necesito volver atrás un segundo a una nota que tengo aquí. Lo que voy a leerles ahora es una de las grandes dudas. Esto es solamente Biblia, algo que anoté esta mañana.
Pero una de las grandes dudas que surge en el corazón, que miramos la semana pasada, y que si están en el cielo personas que no quieren estar. Y que si están en el infierno personas que no quisieran estar, que quisieran estar en el cielo. Al estudiar las Escrituras, Dios dejando a los hombres seguir en sus propias sendas y sus propios caminos, observamos que las Escrituras testifican del hombre que no quiere saber nada con su Creador. Miramos algunos versículos en cuanto a eso, pero después vemos el abandono de Dios a esto, que quiere decir que Él deja a los hombres. Testimonio de esto, hermanos, tenemos por todos lados. Nuestros parientes, nuestros hijos, no quieren a Dios. Él es la fuente de la vida de ellos, la fuente de su aliento, la fuente de su ser. No quieren a Dios. Escuchen las Escrituras. Yo fui haciendo recortes nomás, no puse los textos, pero algunos ya saben dónde están estos, Efesios 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No piense que porque estás hoy como verdadero adorador de la gracia de Dios, que es a lo cual Dios te ha llamado, Efesios 1, versículos 6, 12 y 14, a la alabanza de la gloria de su gracia, Dios te ha llamado a eso. No pienses que hubo un momento cuando tu corazón se inclinó a decir, esto es lo que yo quería siempre. La Biblia testifica todo lo contrario. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, hay oscuridad, tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Éramos débiles, Romanos 5:6, siendo enemigos, Romanos 5:10. Erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, esto es Tito 3:3, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, sabiendo, dice Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y esto es interesante, la cual recibisteis de vuestros padres. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, habiendo yo sido, dice Pablo, antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad, como está escrito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Mudará el etíope pues su piel? ¿El leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Miren, puse algunas referencias. Algunas. No puse todas las que hay en las Escrituras, son muchas. Es más, recorrí mis notas de tiempos pasados en Romanos y tengo una lista impresionante de textos sobre el mal del corazón del hombre. No puse Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay una tendencia en nuestros corazones de que con qué derecho. En la eternidad pasada, Dios escoge a algunas personas para ser parte de su pueblo, para ser llamados sus hijos, para que sean salvos. ¿Con qué derecho hace Dios eso? Casi como violando la voluntad de los hombres y no dejándolos a ellos escoger, no dejándolos a ellos elegir. Es como, estaba escuchando esta semana una serie de mensajes, es una conversación que tiene MacArthur con el coeditor del libro de Teología Sistemática, Richard Mayhew. Ellos dos están contestando una pregunta, elección y predestinación, dura 1 hora y media. Y el pastor, uno de los pastores, está haciendo la pregunta. Y Mayhew contesta, el problema más grande que tiene el creyente con la doctrina de la elección nace con un solo punto, la depravación total. No cree que el hombre es totalmente depravado. Por ende, como el hombre no está totalmente depravado, tiene alguna elección en su salvación. Mayhew sigue insistiendo con el tema. Tratamos nosotros de deificar la mente humana y humanizar la mente divina. Tratamos nosotros de entender los pensamientos eternos, que no podemos, y bajamos la mente divina a pensamientos terrenales. Y le decimos, acá hay injusticia en Dios. Acá Él cometió algo que está mal. Él escogió no en base a una fe futura, sino en base a su propia elección. Fue soberano en la salvación de los hombres. El tema es, dice Mayhew, es que Dios miró sobre la pileta inmunda de la humanidad. Estaban todos en el mismo lugar. Y decidió, no voy a hacer justicia con todos los hombres en el sentido de castigo, sino que voy a tener misericordia de muchos. Muchos digo porque muchos son salvos. Muchos son traídos al reino. La nota que sigue es importantísima, pero se las voy a mandar para que ustedes la lean. Pero tiene que ver con esta doctrina de la depravación total. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a eso? Este es el tema. Al leer los versículos encontramos que nosotros estamos depravados desde el comienzo y que no hay una inclinación de nuestros corazones. Entonces, ¿qué hace Dios? Él en su presciencia, que es su conocimiento previo, escoge, predestina, elige de antemano a aquellos que han de ser salvos, que la palabra que está compuesta por dos palabras, antes, horizo, frontera o límite, del cual proviene nuestra palabra horizonte, que es el límite de Dios entre el cielo y la tierra. De modo que predestinar significa marcar de antemano las fronteras y los límites, predeterminar de antemano los límites de algo. Cuando se usa para una persona, como en este versículo, significa predestinar el destino futuro de esa persona. Por lo tanto, predestinación significa simplemente que Dios ha designado un glorioso futuro para los que le aman, es decir, hechos conformes a la imagen de su Hijo, ser como Cristo. Designar, determinar, delinear, todos sinónimos de esta palabra. Dios
Dios ordenando todas las cosas en su justicia, su santidad, su inmutabilidad, su misericordia, o sea, todo lo que Dios es sin injusticia. Significa, cuando Dios escoge a las personas para ser salvas y predestina a ese punto, lo hace en toda justicia, no comete ninguna injusticia. La primera vez que apareces en relación a Cristo, escuchen el texto: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas y prodigios, señales que hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis, a este entregado, ese es Dios, por el determinado consejo, esa es la palabra que nosotros tenemos, esa es la palabra, determinado consejo. La palabra consejo es la voluntad. El determinado es lo que Dios designó para Cristo. Es interesante porque esta palabra particularmente, que es horizonte, la establece en cuanto a Cristo en varios lugares. Anticipado conocimiento, eso es presciencia de Dios. Prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A la verdad, dijo Cristo, utilizó la misma palabra, el Hijo del Hombre, en Lucas 22, 22, va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado, que era Judas. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, noten lo que sigue, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, predestinación, que sucediera. Ahora, cuando Dios ordena estas cosas, no viola la voluntad humana. Dijimos la semana, es como el maestro de ajedrez que está jugando con un principiante. Mueve todas las movidas para que el joven quede encerrado. Y él va moviendo de esa forma, sin que el maestro viole la voluntad del otro. Juega de manera que el otro tenga que mover en esa dirección. Ese es Dios. Moviendo todas las piezas antes determinado, predestinación. En relación a los creyentes, bueno, leímos Romanos 8, 28 al 29. Aquí en el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ser hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, hay una ilustración interesante que encontré, que dice, mi esposa Carolina y yo conocimos a Philip Festus en 1995 en su taller. Bourne, fallecido, era un maestro tallador de madera cuyas tallas son réplicas casi exactas de objetos reales. Esculpir un pato es muy sencillo, dijo. Explica. Solo tienes que mirar un trozo de madera, meterte en la cabeza como es un pato y luego cortar todo lo que no se le parezca. Mirás un pedazo de madera, enfocás en que hay un pato y después empezás a sacar todo lo que no se parezca al pato. Dios nos hace conforme a la imagen de su Hijo. En realidad no hay nada mío que se parezca a él. Él tiene que fulminar. Mateo 11. Escuchen las similitudes a la semejanza de Cristo. Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí viene la frase, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Puede ser, no son las dos cosas la misma, mansedumbre y humildad no, son dos cosas diferentes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si yo hubiese sido el Señor, hubiesen aprendan de mi santidad, aprendan de mi justicia, aprendan de mi llenura de gracia, aprendan de mi misericordia, aprendan
de mi ciencia, de mi sabiduría, de mi conocimiento. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Saben que al Hijo de Dios, cuando era el Hijo del Hombre, no le pasó lo que le pasó a tantos hombres. Y no le pasa, nunca le pasará. A Osías le pasó que cuando Dios lo engrandeció, se enalteció para su ruina. Si hubiese ido a la corte después que Osías fue puesto en el trono parecía ser un hombre humilde. Pero a medida que iba creciendo, se iba engrandeciendo, su corazón se fue enalteciendo. Si me hubiese acercado a Israel cuando estaba en el desierto y fue traído por el desierto, hubiese notado que, y había mucha dureza, soberbia, pero no había ese enorgullecimiento que recién en Deuteronomio capítulo 8 Dios dice: cuando comas y te sacies y estés en casa y habites, cuídate de no olvidarte, Jehová tu Dios, y que no se enorgullezca tu corazón. Una y otra vez vemos esto. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que está sentado en el trono del universo, que posee toda ciencia, toda potestad, todo entendimiento, es el ser más humilde. Él sabe todo, sin embargo parece no saber nada. Él pregunta como si no conoce. Él le dice a Adán: ¿dónde estás? Como si él no supiera. Él a veces extiende ese conocimiento en formas como el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero nos revela ese conocimiento. Él toma ilustraciones que nosotros diríamos muy sencillas, muy prácticas. Toma la sencillez de una gallina y sus polluelos. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen ahora Juan 13. Dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Se levantó de la cena aquella noche, se unció una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro le dice: no, Señor. El Señor le dice: yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Lo que hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y dice: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Siempre he pensado en esta frase de Juan capítulo 13, el ejemplo de humildad y de servicio. Él dijo: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Humildad y servicio. A través de imitación, yo digo a través de canalización. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto se ve, la viviente vida de Cristo en mí se ve en el querer servir y atender a otros. El preferir a otros en honra. El adelantarme a honrar a otros antes que a mí. El poner la mira en las cosas de otros y no en la mía. El canalizar el Espíritu de Cristo en mí. Como hizo Esteban cuando estaba orando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ya había alguien antes de él que había orado esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Escuchen esta frase por si tienen problema: os elegí del mundo. Venimos hablando de eso. La elección divina. Os elegí del mundo. No elegí al mundo. Os elegí del mundo. Por eso el mundo se aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Escuchen, el Señor citó esto ya en Juan 13. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Lo da en dos contextos: humildad y sufrimiento. Si tienes rasgos, señales de Cristo en ti, debe ser marcado por humildad y sufrimiento. Filipenses. Esto es muy profundo en Pablo. Dice en 3:10: a fin de conocer
el poder de su resurrección. La participación, que es la palabra koinonia en el griego, de sus padecimientos. Y acá viene la frase. Y esto es algo no entendible. Saben que algunos escritores del Nuevo Testamento asocian esto con Gálatas 2:20. Ya se lo voy a decir. Pero escuchen la frase. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Siempre me ha apasionado esa frase. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Algunos comentaristas se atreven a decir que esto quiere decir cada día muero. Que esto quiere decir toma tu cruz cada día y sígueme. Que esto quiere hablar acerca de la vida crucificada. No dudo que dentro de los parámetros de Pablo está incluido ese pensamiento. Pero esto va más profundo. Comienza con el sufrimiento injusto. Llegando a ser semejante a Él en el sufrimiento injusto. Callar cuando estoy sufriendo por otros. Y no hablar. Llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él le dijo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, trae el capote que dejé en Troas. No quiero pasar otro invierno frío. Me siento desnudo. Aunque yo dije que quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte, y Él murió desnudo, yo estoy sintiendo frío en este momento. Deseo llegar a ser semejante a Él en su muerte. Que era particular de Filipenses 2, cuando dice algo de su muerte, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Particular en la iglesia de Esmirna, cuando Cristo le dijo, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, llegar a ser fiel, a ser como Cristo en su muerte, es llegar a ser obediente. Obediente. Ser fiel como Él, ir hasta el extremo en esa fidelidad a la voluntad. Oh, siempre pienso en esta frase, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Significa que Pablo pasaba horas, pasaba tiempo meditando en la crucifixión, mirando los ángulos de Cristo crucificado, el sustituto que luego le escribe a Filemón y le dice, lo que te deba, Onésimo, ponlo a mi cuenta. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, porque Él sabe que Él miró al Padre y dice, lo que te debe Pablo, ponlo a mi cuenta. Lo que te debe Colby, ponlo a mi cuenta. Lo que te debe Lisa, ponlo a mi cuenta. Lo que te debe Mauro, ponlo a mi cuenta. Yo lo pago todo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pienso que Pablo estaba consumido en esta área de la muerte de Cristo. Él llegó a decir a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ahí, dice, ahí, yo muero al mundo y el mundo muere a mí. Esa es la particularidad del Mar Rojo, ¿se acuerdan? De un lado estaba Egipto y del otro lado estaba Israel. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, que representaba la cruz, la redención, la Escritura nos dice que el mundo de Egipto murió en el Mar Rojo a Israel y Israel murió a Egipto. Se separaron en el Mar Rojo. Nunca más. Pablo dijo en Gálatas 6:14, yo muero al mundo y el mundo muere a mí en la cruz, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Luego Pedro sigue con el mensaje de la cruz y dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Por qué? Y para que tú no sufras, para que te vaya bien, para que estés libre de todo. Como dice, todos decían en cuanto a esto, dice, a nosotros nos gusta que nuestro sol nunca se cubra de ninguna nube. No como a Cristo, que le pareció todas tinieblas y que por 3 horas hubo absoluta oscuridad. No, nosotros queremos que nuestros días no tengan ninguna adversidad, ninguna aflicción, ninguna nube que cubra el sol de justicia en nosotros. Queremos algo fácil. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Esa palabra ejemplo ahí es diferente a la actual del Nuevo Testamento. Significa grabar con los pies, dejar unas pisadas para que sigamos en la misma senda. Tiene que ver con los que copiaban y dejaban grabado. Y solo había que escribir arriba de lo grabado. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál pisadas?
padecimiento, sufrimiento, el cual, y aquí viene otra vez llegando a ser semejante a él en su muerte, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que estaba orando. ¿A quién? Al Padre, que hace que juzga justamente, y él no es el juez que ha sido puesto por Dios, destinado para juzgar al mundo. Sí, pero en ese momento, él era el sustituto, no el juez, y él intercedió por los que le afligían. Él no respondía, él no maldecía, él soportaba todo y lo hacía llevando todo a Dios en oración. ¿Y tú quieres llegar a ser semejante a él en su muerte? Oh, ¿cómo sube? Tengo que volver a ver qué pasó acá. Así en internet se cortó. Vamos a ver. No creo. No, gracias. No. Conocen el texto. Escuchen 1 Juan en cuanto a hechos semejantes a él, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice Juan. El tal es mentiroso. Juan utiliza esta frase muy a menudo en su epístola. Juan utiliza esta frase, el que dice. Esto es hablar desde la boca para afuera, sin tener una vida, una conducta del Señor. El tal es mentiroso, la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, otra vez menciona esa frase, el que dice que permanece en él, y acá tiene la frase última, debe andar como él anduvo. Canalización. No creo en que yo puedo imitar a Cristo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser un canal a través del cual. Escuchen, esto fue lo que Pablo le dijo a Cristo en su nacimiento, ¿se acuerdan? Le dijo a través de Ananías. Le dijo esto. Instrumento escogido me es este. Y la palabra instrumento es vasija. Para llevar mi nombre. O sea, si yo tengo una vasija acá y alguien me pregunta, ¿qué tienes adentro? A Cristo. ¿Se ve? Se va a ver. Se va a ver. Instrumento escogido me es este. Miren la primera Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escuchen ahora. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 3, ustedes se acuerdan. Dijo, vosotros sois cartas de Cristo, conocidas y leídas de todos los hombres. Epístolas de Cristo específicamente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto la iglesia, debería ver a Cristo. Miren, pero ahora detalladamente, la palabra conforme en Romanos. Esa palabra aparece en estos tres textos, 8:29, Filipenses 3:21 y Colosenses 3:10, y sigue estando desenfocado. A ver, déjenme probar un poquito más. Colosenses 3:10. Ya lo leímos estos textos, pero quiero que noten el énfasis. Primeramente dice, predestinó para que fuesen hechos conformes, que es el mismo molde, lo mismo. Obviamente que no tiene que ver, en este contexto, no tiene que ver con su apariencia física, sino que tiene que ver con el espíritu interno moldeado de Cristo en el creyente. Noten ahora,
acá viene apariencia física, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ese es el cuerpo en el cual vivimos ahora, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el que él ahora tiene, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso en el estudio que desarrolla McCarthy dice, glorificación se realiza en dos aspectos, el espíritu del hombre y el cuerpo del hombre. A fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, ahora clase, escuchen, vuelvo atrás un segundo. Esto es resurrección. Esto es la resurrección de nuestro cuerpo. Esto es la glorificación de nuestro cuerpo. Esto es a la similitud de él, el cuerpo resucitado de los muertos. O sea, es la parte, lo que llamamos la parte de resurrección del Evangelio. Y esto es la parte crucificada del Evangelio, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que la glorificación sucede en el mensaje del Evangelio y el hecho a la imagen de Cristo sucede en el mensaje del Evangelio. Escuchen, ahora el siguiente texto que Pablo desarrolla la predestinación, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo. Pablo explica qué sabiduría está hablando, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios, el misterio. Ahora escuchen, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Alguien se atreve a decirme qué es esa sabiduría oculta? Conforme al contexto, obviamente. Comienza a desarrollarla en el capítulo 1, versículo 18. El Evangelio, pero específicamente, ¿qué dijo? ¿Quién dice la Escritura que es la sabiduría de Dios? Cristo. Dios preparó de antemano para su pueblo la sabiduría oculta, que es Cristo, que se revela en el Evangelio, que conociendo a Cristo somos sabios y es para nuestra gloria. Nosotros conociendo la sabiduría de Dios en Cristo podemos participar de la gloria eterna, de la cual Pablo dice, ninguno de los príncipes de este mundo conoció esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían ¿qué? Crucificado. O sea que la sabiduría, la crucifixión, Cristo muriendo, Él era la sabiduría de Dios oculta para con los santos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora escuchen, Efesios 1. Seguimos con predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando estaba estudiando esto en clase, parece ser algo simple, pero no encontré un solo versículo en toda la Biblia que asocie la salvación a mi voluntad. Si es la voluntad de Dios, Él de su voluntad dice nos hizo nacer por la palabra de verdad. Estaba escuchando a Richard Mayhew, el coeditor del libro Teología Sistemática. Él dijo, les voy a dar dos ilustraciones. La primera es, la Biblia ilustra la salvación como el nacimiento de un bebé, Juan 3. Y la segunda, dice, ilustra la salvación como la resurrección de un muerto. Y dijo, ahora pregunto, dice Mayhew, ¿cuántos bebés nacen por sí mismos? Ninguno. ¿Y cuántos muertos resucitan por sí mismos? Ninguno. Entonces, si la salvación se asocia al nacimiento de un bebé y a la resurrección de un muerto, ¿por qué creemos que es nuestra lección? Mayhew dice, tenemos que concluir, es todo de Dios. Él hace nacer un bebé y Él hace resucitar un muerto. Él produce la concepción. ¿Cuántas veces, dice Mayhew, a través de toda la Escritura, vemos o retiene el poder de concepción o lo otorga?
Las mujeres que no podían tener, clamaban a Dios para tener. Y no podían. Y Dios tuvo que intervenir en Sara, en Ana, y así sucesivamente. No podían. No importa si tenían los medios, si tenían el marido. No podían. No podían concebir. Era un don de Dios. La Biblia dice, es nacido de arriba. Literalmente nacer de nuevo es nacido de arriba. Nace de Dios. Adoptados hijos suyos. Y finalmente, predestinación. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La herencia de los creyentes es la predestinación de ellos. O sea que, predestinados a ser como Cristo, ser adoptados hijos suyos, a la sabiduría de Dios oculta y a la herencia. Dios nos predestinó para esto. También dice la Escritura, nos justificó. Alguien me dice qué hora es porque yo estoy perdido con el tema ahora. Menos 5. Rápido paso esto. La justificación, que ya lo vimos, nos da la imagen de un tribunal. La redención nos da la imagen de un mercado de esclavitud y la propiciación nos da la imagen de un mundo de religión donde al Dios se lo apacigua con sacrificios. Justificación resuelve el problema de culpabilidad humana delante del justo juez. Redención resuelve el problema de la esclavitud humana al pecado y el diablo y el mundo. Propiciación resuelve el problema de la ofensa ante Dios el Creador. Justificación es la justicia de Dios imputada. La justicia de Dios sobre mí basado en la muerte de Cristo. Nos libra de la pena del pecado. Santificación es la justicia de Dios impartida. La justicia de Dios en mí basada en la resurrección de Cristo y nos libra del poder del pecado. Glorificación es la justicia de Dios completada. Es la justicia de Dios en todo mi ser basado en la venida de Cristo y me libra de la presencia del pecado. Justificación de la pena del pecado. Santificación del poder del pecado. Glorificación de la presencia del pecado. En la justificación, el pecador se presenta ante Dios como culpable, condenado, y es declarado justo. En la redención, el pecador se presenta ante Dios como esclavo y se le concede la libertad. En el perdón, el pecador se presenta ante Dios como deudor, pero la deuda se le paga y se olvida. En la reconciliación, el pecador se presenta ante Dios como un enemigo y se convierte en su enemigo. En la adopción, el pecador se presenta ante Dios como extraño y sale de ahí siendo llamado su hijo. Y hay 7 aspectos, no los voy a leer. Hay 7 aspectos diferentes de la justificación. Aquí están mencionados. Somos justificados por gracia, por la fe, por la sangre, por el poder de Dios, justificados por Dios, Romanos 8:33, justificados por la obediencia de Cristo, justificados por las obras y justificados por Cristo y el Espíritu Santo. Recuerden que esas obras de Santiago 2:24 son la manifestación de una fe genuina en Cristo. Y finalmente, a estos también glorificó. ¿A qué se refiere? Este es el estado eterno. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, cuando estemos con Cristo, se cumplirán estas palabras. Primeras, Efesios 1:4. Pregunta o clase esta mañana. ¿Sos santo? ¿Sos sin mancha? La Biblia manifiesta la mancha de David, Moisés, Aarón. Es más, ayer me escribieron y me dijeron, ¿qué haces con Génesis 19:1? Y yo miré Génesis 19:1 y dice que cuando los ángeles se presentaron delante de Lot, ¿se acuerdan lo que Lot hizo? Se postró ante ellos. Y me preguntaron, ¿ellos le habrán dicho algo de eso? Yo dije, yo calculo que sí. No lo había notado, decía, pero cometió idolatría. Él se idolatra. Dios lo estaba librando de donde él estaba. Ser santo y sin mancha delante de glorificación, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27, es Él, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si fuese delante tuyo no sería problema.
Tú no me ves en toda la semana. Si fuese delante tuyo no sería problema. Vos me ves a mí y decís, no, pastor, tiene una conducta más o menos bien. ¿No has visto un solo mal pensamiento mío? ¿No lo puedes ver? ¿No has visto mi corazón? Nunca lo verás. El único que lo ve es Dios. Si Dios tendría que testificar de mí hoy en relación a lo que soy, sigo siendo la misma basura que redimió. Lucho con los malos pensamientos, con todas esas cosas que están en mi corazón. No soy sin mancha. Pablo nos dijo, cuando estaba redimido, cuando estaba escribiendo a Timoteo, antes fui blasfemo, injuriador, blasfemador, pero ahora no lo soy. Gracias a Dios todo cambió, ahora soy una persona. Dijo, yo soy el principal de los pecadores. No dijo yo era, dijo yo soy. Yo soy. Miserable hombre de mí. No lo que era, lo que soy. Santo, sin mancha, irreprensible, delante de Él en aquel día. Va a ser una obra tan gloriosa que no esos 4 seres vivientes que rodean el trono, que están llenos de ojos por alrededor y por dentro y por fuera, no van a poder ver en nosotros mancha alguna. Vamos a ser irreprensibles. El cual transformará la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora por los siglos. Amén. Y termino con Tesalonicenses 4:16. Y así estaremos siempre con el Señor. Tiene que haber perfecta santidad. Tiene que haber sin mancha. Porque una sola mancha de Satanás fue expulsado. Un solo pecado de Adán fue echado fuera. Una sola mancha de Caín fue expulsado de su presencia. No puede haber una sola mancha ante los ojos del Altísimo. La glorificación es Cristo presentándonos ante el Padre en sí mismo, santos, sin mancha e irreprensibles. Eso es gracia. Eso es Él, no yo. Eso es su obra. Él nos va a presentar delante de sí mismo, santos, sin mancha, irreprensibles. No va a haber algo para encontrar en nosotros, no va a haber nada. Los ángeles que pecaron no están ahí. Satanás que pecó no está ahí. No puede estar. Están llenos de pecado, llenos de mancha. Esto es la glorificación. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, estaremos para siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta gloriosa mañana de resurrección que nos concedes. Ayúdanos a pensar en estas cosas. Estos eslabones que hace tu gracia a nosotros. Tú nos conoces de antemano. Tú nos predestinas. No por obra alguna nuestra, no por algo que viste en nosotros, no entra en nuestras mentes y corazones, tú lo sabes. No percibimos todas estas cosas porque son el obrar eterno de Dios y nosotros somos temporales, finitos, no entendemos las cosas. Debemos recibirlas más bien por fe, aceptar que lo que has hecho lo has hecho en gracia, en favor, en misericordia. Padre eterno, tú eres el que llamas, tú eres el que justificas y tú eres el que glorificas. Y nosotros, recipientes de esta tu grande bondad. Bendice tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Déjame cerrar con esta ilustración y con esto termino. Hay 20 personas en una plaza y se acerca un hombre con dinero y marca 5 personas de las 20 y tiene en su billetera $100, $500 y le da 100 a uno, 100 a otro, 100 al otro, 100 al otro y 100 al otro. Se da vuelta y se va. Había 20 y él en su bondad decidió repartir 500 y darle 100 a 5 personas. ¿Fue injusto? No, es que desde entrada ninguno merecía nada. No merecían su bondad.
Él simplemente decidió dar a 20, a 5 de los 20. Eso es su bondad. Desde entrada nadie merece, pero Él decide en su gracia escoger. Y no a pocos.